Estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo es una teoría que establece que la sociedad es un organismo donde sus miembros se hallan en continua interacción, cooperando para cubrir necesidades, ya que tienen objetivos y valores comunes. Por otra parte, prioriza la importancia del contexto sobre la acción del sistema, sobre sus componentes, y resalta las funciones integradoras y la adaptación que posibilitan la continuidad del sistema social. Entre los principales precursores tenemos a Nicolás Maquiavelo, barón de Montesquieu, conde de Saint-Simon y Augusto Comte. Ellos afirmaban que la sociedad funcionaba como un organismo vivo. También esta teoría se le conoce como teoría del consenso, ya que las normas y valores sociales son fundamentales para la existencia de la sociedad. En lo que respecta a función, se expresa la relación de correspondencia que existe entre los movimientos vitales y sus necesidades orgánicas. De esta manera, la sociedad es una estructura o sistema funcional organizado, integrado por instituciones sociales que en conjunto determinan y exigen el cumplimiento de la tarea encomendada a cada uno de sus componentes. Sin embargo, dicha correspondencia no garantiza el equilibrio funcional, ya que puede presentarse la anomía, es decir, la falta de reglas o desorganización social, además del conflicto que se traduce en violencia y desintegración social, por lo que debe darse prioridad a los mecanismos que refuercen la cohesión, el orden y el equilibrio social. Por una parte, esta teoría se basa en los trabajos de Herbert Spencer sobre el evolucionismo, definido como el cambio de un estado de homogeneidad relativamente indefinido e incoherente a un estado de heterogeneidad relativamente definido y coherente, lo cual se veía en el desarrollo de la sociedad respecto a su organización política, religiosa y económica. Además, Émile Durkheim, de origen francés, estudió los hechos sociales y los factores que constituyen a la solidaridad social. Vislumbró las necesidades de aplicar el método científico al estudio de la sociedad y afirmaba que los hechos sociales son cualquier comportamiento, modo de ser, pensar y sentir exteriores al individuo como consecuencia del medio social al que pertenece. Para Durkheim, la sociedad no podía modificarse por un sujeto, porque existía prioridad de lo social sobre lo individual. De esta manera establece que un hecho solo tiene existencia propia y constituye una realidad diferente a los hechos individuales, los cuales son manifestaciones particulares de los individuos y son tan importantes en la sociedad. De esta se identifican los hechos normales, que son los que la sociedad realiza comúnmente, y los hechos patológicos, que son comportamientos extraordinarios, contingentes y eventuales que pueden afectar la estabilidad y poner en riesgo la existencia del sistema. Sin embargo, son necesarios, pues permiten hacer reajustes de manera gradual y autorregulada. Por último, él afirmaba que la sociedad se presentaban dos tipos de solidaridad, la mecánica y la orgánica. La primera corresponde a las sociedades primitivas, establece que se mantienen unidas por la moral o conciencia colectiva. En esta, cualquier acción que afecte a las instituciones sociales está castigada severamente. Por otra parte, la orgánica establece que las diferencias sociales de los individuos están marcadas por la división moderna del trabajo, provocando la interdependencia de los individuos, y la conciencia colectiva es débil y al desaparecer surge el desorden social o anomía. Vilfredo Samaso Pareto, de origen italiano, describe la sociedad como un sistema en equilibrio, donde cualquier cambio en sus partes altera a todas las demás, y la manifiesta en su teoría de las élites. En cambio, Gaetano Mosca creó el concepto de clase política como clase dirigente y afirmó que el equilibrio entre las fuerzas sociales permite a la clase gobernante crear e imponer su fórmula política para justificar su dominio sobre los súbditos. Para tal persona, la sociedad era un sistema organizado, estable e integrado, es decir, donde la conformidad es normal y funcional al sistema, la desviación anormal y disfuncional. De esta manera, la sociedad tiene a autorregularse satisfaciendo sus necesidades básicas. Por esto se le da la teoría de los roles, que consta en que cada individuo asume su estatus o posición en un grupo social. Por último, está Robert Merton, que establece el concepto de la disfunción, y lo cual define como todo aquello que resulte adverso para la estabilidad del sistema. Con esto divide las funciones en manifiestas, que son intencionales, deliberadas y esperadas, y las latentes, que no son intencionales, deliberadas ni deseadas. Teoría crítica. Se refiere al conjunto de ideas emergidas de la Escuela de Frankfurt, que busca un cambio fundamental en la sociedad.
siempre que los individuos adoptaran una postura crítica y emprendieran reformas importantes para beneficio social. Fue así, en 1923, se fundó el Instituto de Investigación Social, producto de los acontecimientos ocurridos en Europa a principios del siglo XX, y que para 1931 Max Horkheimer asumió la dirección, donde mantuvo el proyecto de elaborar una teoría social que investigara el potencial emancipatorio de las sociedades modernas, mediante las últimas aportaciones de la investigación científica desde una perspectiva interdisciplinaria. Sin embargo, para 1933, dicho instituto fue cerrado por sus ideales marxistas y origen judío de algunos de sus miembros, una vez que Hitler asumió el poder en Alemania, por lo que se retiró a Suecia, Francia y Estados Unidos, donde las investigaciones recibieron por primera vez el nombre de teoría crítica. Según los autores de esta teoría, la irracionalidad es característica de la sociedad moderna. Una vez consolidado el capitalismo, donde en realidad se sacrifica al individuo y se acaba subordinando a las necesidades del mercado, y para comprender el rumbo y dinámica de dicha sociedad es indispensable la síntesis de Hegel, Marx y Freud, mismos que constituyen una teoría y una praxis humana de emancipación crítica frente a toda opresión. De esta manera se establece que debe evitarse el uso de la metodología de las ciencias naturales, y se sostiene que el conocimiento está medido por la experiencia, la praxis concreta de una época y los intereses creados en cada momento histórico. Theodor Adorno, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, en su obra Dialéctica de la Ilustración escrita por Horkheimer, critica la razón instrumental e interpreta de manera pesimista la ilustración, la técnica y la cultura del sistema capitalista, a la cual denomina como industria cultural o de la sociedad de mercado. Además, intenta mostrar el camino hacia una reforma de la razón para liberarla del lastre del dominio autoritario sobre las cosas y los hombres, que cargan desde que es razón ilustrada, también contemplada a la cultura moderna de masas como un fenómeno de ofuscación, donde se encubre el dominio del ser humano sobre la naturaleza externa e interna. El filósofo y crítico cultural judío alemán Walter Benjamin percibe que la sociedad muestra una ruptura sin precedentes, constituyendo una amenaza para la supervivencia del individuo, y dice que el arte moderno ha dejado de ser significativo, perdiendo su misticismo, y que se ha convertido en un hablen de consumos y valor de mercado, por su causa de reproducción en masa, perdiendo así singularidad, valor y sentido. Max Horkheimer, filósofo y sociólogo judío alemán, sostuvo que la falta de emancipación política, desaparición de la moral en la socialización familiar y la estupidización causada por los medios de comunicación masiva actuó en coordinación para imposibilitar a los seres humanos demandar verdaderas necesidades, por lo que junto con Theodor Adorno escribe su obra Dialéctica de la Ilustración, en la que describe el sometimiento de la naturaleza interior y exterior como la contrapartida de toda racionalidad, no solo de los instrumentos capitalistas. Además, habla de la manera pesimista sobre la posibilidad de una razón ilustrada para ser un agente de liberación de la ignorancia, dominación y mala conciencia. Por otra parte, Marx dice que la sociología abordó temas nuevos y reconoce que los problemas sociales no pueden estudiarse fuera del contexto político, económico e ideológico. El filósofo judío alemán Herbert Marcuse indica que los aspectos más destructivos de la represión se daban bajo condiciones de alineación, y en las sociedades modernas hay represión exacerbada. Como consecuencia de la explotación laboral, el objetivo de Marcuse era un levantamiento contra el sometimiento de la moral dominante, estimando que el capitalismo se mantiene por las formas de dominación más sutiles, obteniendo el consentimiento de los explotados. Inclusive su pensamiento inspiró a la nueva izquierda en América y Europa, además de las revueltas estudiantiles del 68 en México. Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, representante de la teoría crítica en la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, destruye las pretensiones metodológicas del positivismo, demostrando que los sujetos de conocimiento se constituyen a partir del interés que rige la investigación, y no solo los objetos, sino la experiencia que se tenga de él, el lenguaje que se expresa en esta experiencia y el ámbito donde sea aplicada la acción de este conocimiento. Por otro lado, considera que en un proceso racional de comunicación existen pretensiones de validez que se refieren a cosas, sujetos y a las relaciones que éstas establezcan, y afirma que el mundo subjetivo y social son marcos de los procesos de comunicación que se presentan en el mundo real, en donde a su vez se da la acción comunicativa. De esta manera, el mundo de la vida constituye el transformado de su teoría de la acción comunicativa, en la que el lenguaje es el medio de interacción social y de la sintonización del mundo de la vida, que surge como necesidad del hombre de comunicarse para satisfacer sus necesidades comunes, facilitar el consenso y entendimiento de los sujetos y grupos humanos.